Hola, 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 aquí desde Bruselas, Luna Rosa, sin victimismo con Luna Rosa, con mi trilogía La de Libertad sin victimismo. Hoy quiero compartirles una experiencia. Visité un centro cultural que me invitan en noviembre para una exposición que se llama Feminicidio. Así que con la exposición que hice Metamorfosis con mi amiga artista Caféine, Catherine Landry, que ella es francesa. Así que hoy estuvimos charlando sobre la programación, pero entre otras dimos testimonio de varios casos de manipulación y de violencia psicológica, que muchas veces cuando las mujeres van a hacer una denuncia, la policía no las tiene en cuenta porque no hay forma de probarlo. Y es bastante complejo porque son muchas, muchas mujeres y en el mundo inclusive con sus hijos que no pueden irse de sus casas porque si dejan la casa las acusan de abandono, les pueden quitar los niños, así que es como un círculo sin salida. Entonces quería compartirles varias situaciones de lo que hablamos hoy precisamente de la manipulación. Entonces, por ejemplo, tú te vistes bien linda y vas como a ver a esta pareja tuya porque pues es una sorpresa, obviamente pues esta coquetería y te dice quítate ese trapo feo, mira cómo te has puesto de feo, mira cómo te has engordado, pero es que no quiero herirte. Y bueno, eso hace que uno pierda la autoestima. Por ejemplo, hablaba la señora igualmente de un trabajo que consiguió una chica y estaba feliz pues porque compartió, hicieron la cena, pues para celebrar, ella sobre todo, delante de la familia y el tipo le dice a todos, no, claro, es que ella va a irse allá a hacer una cosa ridícula y va a terminar limpiando, como quien dice, pues la parte sucia de las personas, entonces fue como humillante delante de su familia, bastante irrespetuoso, así que pues ella no renunció a su propuesta de empleo porque obviamente crea dependencia económica y pues son personas que controlan pero se hacen pasar por los queridos. También la violencia psicológica es cuando, por ejemplo, te comparan con otras mujeres o con otros chicos porque nunca estás a la altura y obviamente eso hace perder toda tu estima. También cuando te dicen, bueno, voy a trabajar que no hace nada en casa y la mujer pues se encarga de los hijos, de la casa, del aseo, de todo el trabajo y pues se la ignora y realmente pues no valora toda la función que tiene una mujer en su casa y pues siempre está como humillándola, sobre todo pues nunca es suficiente. Otro caso, por ejemplo, decía la señora de hoy que le cocinó o sea, una receta, le hizo a su marido y le puso tomates. Entonces el hombre furioso le dijo que porque había puesto los tomates y la humilló, que esa comida tan horrible. Entonces ella no le puso tomates a la siguiente comida, le reclamó por qué no había puesto los tomates, entonces porque sí, porque no, nunca es suficiente, no es suficiente, siempre hay una queja, siempre, o sea, se instaura el temor porque en qué momento va a reprochar algo, en qué momento va a armar el escándalo, en qué momento me va a castigar y pues en qué momento me va a pegar. Y resulta que muchas chicas, como decía esta señora hoy, en ese centro cultural, pues que vamos a hacer esta exposición de feminicidio, decía que hay una dependencia emocional tan grande porque ellos al controlar y despojar a su víctima, distanciarlas de la familia, pues ellas crean una dependencia realmente en todo sentido con esas personas y no logran dejarlos, no logran encontrar como una salida, una solución, no dan el paso. Hablábamos hoy de tener conciencia. Uno, tener conciencia cuando sabemos que estamos en una situación de violencia psicológica que nos está destruyendo. Dos, pasos a seguir, qué podemos hacer, a qué entidades podemos acudir y pues inclusive la terapia es importante porque eso nos hace entender de dónde viene, si se repite en nuestra familia y podemos cortar esos ciclos terribles y pues dar el paso, o sea, qué soluciones, cómo puedo hacer para irme de forma legal y cómo puedo empezar el divorcio, que es la parte más difícil y que siempre hay ayudas jurídicas, que siempre hay psicólogos, que inclusive hay refugios, pero no damos ese paso pues por temor porque ellos siempre, por ejemplo, nos están diciendo es que no eres capaz, no, tú no das la talla, todo lo que emprendes uno llega con una oportunidad maravillosa y siempre van a decir, ay, no seas ridícula, eso que vas a hacerlo. Inclusive me decía hoy la señora, personas que han tenido educación, que han estado en la universidad y todo,
pues siempre están como humillándolas y de eso sí, delante de todas las personas son un encanto, son carismáticos, son bellas personas. Muchas veces el entorno no cree que uno sea víctima porque dice, no, esta está loca, esta está calumniando a su pareja, eso no es posible. Bueno, siempre están argumentando que es como el príncipe, ¿no? Entonces allá en el interior de la casa es que empieza la pesadilla. Otro caso de violencia psicológica es cuando tú te ves con tu mejor amiga, entonces él dice, no, es que ella me está coqueteando, entonces dile que no vuelva, y pues es mentira, obviamente. Cuando estás con tu prima o con alguien de la familia, no, es que me hizo mala cara, no le caigo bien y es mejor pues que no esté aquí. Entonces termina la víctima aislándose porque obviamente no quiere entrar en conflicto, no se atreve a decirle a sus familiares o a sus amistades por lo que está pasando porque es como vergüenza y siempre esa culpa que se siente, pero es ese ciclo de que empieza a portarse bien y la víctima dice, no, es que él va a cambiar. O otra excusa es, no, es que él era tan querido, ay, es que era tan buen padre. Pero entonces dice uno, bueno, pero te estrujó, te agredió, ¿cómo así que es buen padre si te agredió? No, es que yo recuerdo, ay, este gato me asustó, perdón, este gato sin vergüenza. Dice, yo me acuerdo cuando era tan romántico, cuando era esto, pero, o sea, era en la etapa de seducción donde demostró pues todas sus afinidades, todas sus herramientas del príncipe encantado que se vuelve después un dragón, como les digo yo. Entonces es precisamente no cortar a tiempo. Cuando uno no se sana interiormente, repite de nuevo, vuelve el esquema y somos como la presa fácil porque ellos como que detectan. Inclusive había un señor hoy en el centro cultural y pues él explicaba otra faceta porque vamos a hacer conferencias de prevención, vamos a hacer con adultos, con niños, con escuelas y vamos a hacer unos talleres de actividad, no solo la exposición, porque detrás de cada exposición que yo realizo está pues el generar conciencia, el dejar un mensaje y que la gente diga, uy, yo no sabía que eso era así, porque mucha gente no piensa que está viviendo violencia en casa, piensa que, ay, el marido es pataletudo o la pareja o grita, ay, pero es que se mantiene furioso y siempre están dando excusas y resulta que es tan degradante y tan agresiva la violencia psicológica porque al final destruye a la persona. Muchos dicen, no, pero es que él no me pega, pero te ridiculiza y te humilla, o sea, todo lo que haga siempre va a haber un pero, una como un comentario desagradable y te vas a ir sintiendo poco a poco pues como poquita cosa. Lo que les interesa es la autoestima, que no tengas autoestima para que estés siempre allí, que te dé siempre miedo de irte, miedo de encontrar trabajo, miedo de irte con tus hijos porque dices cómo me voy, económicamente cómo hago y pues las autoridades si no me protegen a dónde pues aterrizo. Entonces siempre hay ese temor, la culpa, el remordimiento y muchas veces, exacto, es humillante. Muchas veces te dicen, inclusive hay personas que te dicen que a mí eso me horroriza. Ve y pídele disculpa porque tú lo provocaste, porque ellos te agreden, por ejemplo, te dicen, no, es que tú hiciste esto y uno ni sabe de dónde salió pues el reproche, no, y tú hiciste esto, pero no, ¿en qué momento yo lo hice? Yo no quise hacer eso, no. Entonces te hacen sentir culpable y te dicen, es que tú me provocaste y yo te amo tanto, ay, pero tú me provocaste. Y uno dice, o sea, ya uno de parte objetiva viendo desde afuera, pero ¿cómo es posible? Entonces se dan muchos casos que hay personas que llevan 20, 23 años, 32 años aguantando y siempre siguen allí porque piensan, no, es que hace 30 años ay, era tan romántico, no, es que yo recuerdo, o sea, el fantasma de aquel personaje que nos manipuló y nos sedujo para después vivir pues una pesadilla y hacer perder como esa fuerza. Le estamos dando a ese agresor la fuerza que nosotras tenemos, le estamos dando el poder precisamente para que nos domine y nos manipule. Y exacto, y agachar la cabeza porque es como, bueno, vaya como las abuelas, no, es que mi hija no se preocupe que si él la traiciona, ay, eso es normal en los hombres porque es que ellos a veces tienen sus necesidades. O pedirle perdón al agresor, para mí eso es lo terrible que yo escucho a veces como, vuelve con él y ve y habla y pídele disculpas, o cuando uno le tiene que pedir disculpas al vecino que te insultó, por ejemplo, o sea, ¿cómo es posible? Inclusive hay mujeres que son cómplices de estos personajes y justifican todo porque es que justificar es tan bueno, pero nadie sabe lo que está viviendo en casa, nadie se pone en el lugar de esta víctima que pide auxilio a gritos, pero muchos no le creen porque obviamente el encantador y el príncipe y el narcisista es el otro, entonces es tremendo porque ellas están sufriendo todos los días con sus hijos y pues precisamente para que evitar esas explosiones de ira, de agresividad, porque pasan de la violencia psicológica a la verbal,
inclusive la gestual, porque a veces hacer este gesto, ay no, eso no es intentar pegarte, es que tú entendiste mal, entonces siempre tergiversan todo. Inclusive esta señora hoy me hablaba de algo que ya he escuchado que me parece terrible, las violaciones de los maridos en los matrimonios. Entonces, ¿cómo le van a justificar a la policía que hay violación y como ellos tienen ese control? Dicen, no, pero es que tú me dijiste que querías y resulta que empiezan a sentirse un humillado, muchas dicen que se sienten sucias, o sea, es terrible la violencia en todo sentido, pero lo principal que hablábamos en esos días con una abogada es saber los derechos, sobre todo si estamos en otros países, conocer nuestros derechos, hablar con mujeres, ir a grupos de mujeres, ya sea a tejer, a charlar, conversatorios, cualquier actividad que ellos piensen que es que estamos allí como cosiendo, tejiendo o leyendo, no sé, buscar chicas en sororidad precisamente donde tú puedes aprender realmente lo que está pasando y conocer, porque muchas veces me dicen, pero es que yo no sabía que eso era violencia. Pues por supuesto, porque nos acostumbramos a eso tantos años que estamos siempre justificando y nunca damos el paso para dejar a estos personajes. Y como yo le decía a una chica hace poco, recuerda que tu vida está en juego, el feminicidio son personas que vivían normal, el tipo se enloqueció y la mató porque sí, porque no, porque se quiso ir, entonces están nuestras vidas en juego, inclusive hasta asesinan a los niños, así que muchas veces dicen, ay no, eso no me va a pasar a mí, pero fíjense, tantos feminicidios en el mundo, así que hay que actuar, hay que pasar a la acción, hay ayudas, inclusive hay refugios, hay muchas personas que las pueden hospedar, hay que buscarse el entorno, personas que te puedan colaborar y ayudar, y muchas están dispuestas, pero una vez que ven que das el paso, que estás segura con tus niños y se van a dar cuenta que llegan ayudas de todas partes, porque a veces, o sea, no dar el paso es quedarse allí inerte, presa de pánico, paralizadas, pero no se dan cuenta de que a veces hay personas que están alrededor esperando que se decidan y pasen a la acción, acción. Entonces, por eso siempre digo, sin victimismo con Luna Rosa, porque hay opciones, pero mientras sigamos allí, pues dejándonos aplastar cada día, pues pasarán 30 años y ahí sí que nunca vamos a dejar a estos personajes y ya en un caso final, pues corre en peligro nuestras vidas y nuestra salud, porque inclusive hay mujeres que terminan en el hospital con tantas lesiones que pues finalmente los niños no pueden hacer nada y e igual los niños van a repetir, entonces yo les digo a ellas, ojo con sus hijos porque les estamos dando ese ejemplo, cuando ven que ellos que nos empoderamos podemos cortar ese ciclo y ellos van a tener de adultos pues relaciones sanas, entonces siempre digo relaciones sin violencia, así que quería compartirles esto que pasó hoy pues y que logramos como detectar varios casos y sobre todo dónde dirigirlas, qué abogado, qué psicóloga, qué asesora precisamente para orientar a tantas mujeres. En una semana recibí 5 chicas, con eso les digo todo. Y realmente también hay chicos que padecen violencia, ¿no? Entonces, bueno, era esto de que no seamos ajenos, no seamos indiferentes. Muchas veces una intervención, por muy mínima que sea, puede liberar a una persona de un calvario y salvar vidas, sobre todo, eso digo siempre. Así que no seamos cómplices de un victimario ni tampoco indiferentes, porque muchos dicen, no, eso yo no me meto ahí porque eso no me toca a mí. Pues resulta que no es así. Hay personas que están esperando precisamente eso, una intervención y un auxilio de forma obviamente sin arriesgar la vida de ninguno, pero de forma inteligente se puede hacer. Así que bueno, les mando un abrazo. Hasta prontito, Luna Rosa aquí desde Bruselas y gracias por estar aquí. Hasta prontito, chao, chao, con otro video y otro género de violencia que es la jefas perversas narcisistas, que estoy haciendo esta terapia con varias chicas y es sorprendente, es increíble, es mi tercer libro, todo lo que sucede hoy en día. Así que a defendernos, a empoderarnos, a no darle la fuerza a nadie, porque nuestra fuerza interior siempre está presente y debemos alimentarla cada día y querernos muchísimo, que es una parte del proceso de liberación, recuperar la autoestima. Hasta prontito, chaito, hasta pronto.